Módulo 2. Historia de la evacuación aeromédica. La evacuación aeromédica la podemos clasificar en tres tipos de métodos de traslado aéreo, ya sea el MEDEVAC, que consiste en un procedimiento de extracción de una víctima de una zona en donde se estuvo produciendo un accidente o en donde se produjo un accidente, para posteriormente poder llevarla a un centro hospitalario en donde reciba una atención médica definitiva. En este se utilizan medios terrestres o aéreos que deben ser medicalizados y deben contar con personal capacitado y con los conocimientos médicos y el equipo médico adecuado para poder brindar una atención médica durante el traslado de forma continua a la víctima o paciente de trauma. Como mencionamos, este puede ser terrestre o aéreo. Tenemos que comprender también que antiguamente se mencionaba que este tipo de método era ocupado o utilizado en zonas de combate o zonas tácticas, específicamente las zonas rojas o zonas calientes. Tenemos como segundo método el CASEVAC. El CASEVAC o Casualty Evacuation es un método de extracción de una víctima de una zona o lugar en donde se estuvo produciendo o donde se produjo un accidente para posteriormente llevarla o trasladarla a un centro hospitalario en donde reciba una atención médica definitiva. Pero a diferencia del MEDEVAC, es que en este existen conocimientos limitados o nulos o capacidades limitadas o nulas para poder entregar una atención médica continua durante el traslado a esta víctima o paciente de trauma. Este método se utiliza en distancias cortas y también puede ser aéreo o terrestre. Finalmente tenemos el TASEVAC, que es el Tactical Evacuation o evacuación táctica. Es importante comprender que este tipo de método es más utilizado por militares. Tenemos que comprender que en este método los militares o el personal de la fuerza táctica debe establecer un perímetro de seguridad y consiste en la entrega de la víctima o paciente de trauma a un método de traslado aéreo o terrestre que será llevado hacia un centro hospitalario o será trasladado a un centro hospitalario para que el paciente pueda recibir una atención médica definitiva. Este tipo de método engloba los dos métodos anteriores, ya sea el MEDEVAC o el CASEVAC. Y también debemos comprender que en este método el médico militar o el personal de la fuerza táctica, al entregar a la víctima o paciente de trauma al método que será trasladado, ¿cierto?, la víctima hacia el centro hospitalario, ya sea el MEDEVAC o el CASEVAC, debe entregarle a este tipo de método nombrado anteriormente, que ya sea el MEDEVAC o el CASEVAC, dependiendo del tipo de aeronave o el tipo de personal que vaya a trasladar a la víctima, debe entregarle toda la información necesaria o posible, ya sea el paciente, el estado en el que está el paciente, si está estable o inestable, el tipo de lesión o los tipos de lesiones que tenga esta víctima o este paciente de trauma, y si es que se le aplicó algún tipo de tratamiento o alguna atención prehospitalaria a esta víctima, como por ejemplo aplicación de torniquetes, descompresión torácica, etc.